¿Qué harías si alguno de tus hijos tiene algún accidente y está en estas condiciones? ¿Qué haces ante un caso como estos? Les voy a mostrar durante este programa un caso real en donde se pudo lograr un cambio y se hizo un tratamiento poco común. Esto que voy a presentarles el día de hoy, generalmente a veces se describen en la literatura, en los libros, pero no pasa de descripción y nunca llega a concretarse. Es decir, pocas veces, de hecho yo nunca he visto casos reales de otros doctores que puedan hacerlo. El día de hoy voy a hablarles de extrusión forzada por raíces que se fracturan o están fracturadas. Vamos a comenzar con un caso clínico. Te sugiero que nos sigas todo el programa porque les voy a hacer una descripción paso a paso de este caso, que es un caso extremo, un caso muy interesante, muy importante. Cuando llegan, como todos los pacientes, pues primero se les hace un examen clínico, pero les quiero contar el preámbulo, el contexto. Él es un paciente en el año 2013, tenía 14 años de edad y llegó a una clínica particular, a un sanatorio, donde había una colega odontóloga que lo recibió porque él ha tenido un accidente jugando fútbol. Era 16 de septiembre, día en que se conmemora la independencia aquí en este país, y digo esto porque, bueno, tenemos público de Estados Unidos, de Perú, de Alemania, de Colombia, de muchas partes, donde, bueno, pues aprovecho para mandarles un saludo a todos los seguidores que ven mi programa, y bueno, pues aquí en México precisamente este día no se trabaja porque se conmemora la independencia de nuestro país. Él se fue a jugar fútbol con sus compañeros en la mañana, tiene este accidente jugando fútbol, le dan un codazo tratando de alcanzar una pelota, un balón que iba en el aire, tan fuerte que miren ustedes. Entonces, cuando llega a este sanatorio, lo recibe la colega y me marca por teléfono y me dice: oye, yo sé que tú no estás trabajando, me gustaría que vieras este caso porque se me hace muy complicado y pues la verdad es de que yo quiero tu opinión, quiero la opinión de un especialista. Te lo voy a enviar a tu consultorio. En 15 minutos llegué, les muestro ahora el examen radiográfico. Aquí el paciente se ve que tenía una fractura casi a nivel de la mitad de la raíz. Este es de 1/3, quizá un poco más de 1/3 de la raíz, y estos dientes además estaban desplazados. Son fracturas dentoalveolares porque también incluyen el hueso, la raíz, y no nada más es de la corona del diente, incluye parte de la raíz. Al momento de que le digo: oye, pues vete a tomar la radiografía panorámica, se le desprendieron estos fragmentos por sí solos que estaban demasiado sueltos, tenían mucha movilidad, obviamente estaba comprometido lo que es la pulpa, y entonces aquí le tomamos la radiografía. Después de ver las radiografías, de ver, obviamente se le hizo un interrogatorio al paciente, si es alérgico a algún medicamento, si está tomando medicamentos, todo el interrogatorio que normalmente les hacemos a los pacientes de primera vez. Y llegamos a la conclusión de que era una fractura horizontal, es decir, estaba acostada, y la fractura estaba al nivel entre el tercio cervical y el tercio medio. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos el diagnóstico, pero ¿qué le podemos ofrecer a nuestro paciente? El plan de tratamiento es ortodoncia para extrusión forzada. Pocas veces se hace este tipo de tratamientos porque en realidad se debe de seleccionar al paciente. Aunque la literatura a veces no lo menciona, yo observo el tipo de paciente que recibo, porque si es un paciente que es negativo, un paciente que no coopera, un paciente que no tiene una buena actitud, sobre todo ahora, y bueno, pues me van a disculpar, pero a veces recibimos pacientes jóvenes, niños de cristal y padres de algodón, donde no quieren que se les toque, y este tipo de tratamientos pues necesita un seguimiento, necesita que el paciente coopere, que el paciente tenga una buena actitud y sea un paciente positivo. Entonces, pues me voy fijando para ver también qué le puedo ofrecer, porque pues al final de cuentas es un esfuerzo lo que hace uno, un esfuerzo profesional para poder aplicar técnicas que requieren que el paciente tenga conciencia y conocimiento y que además pues esté dispuesto a hacerlo.
Por lo tanto, bueno, este era un paciente bastante cooperador, con una muy buena actitud, por lo tanto descarté la opción de extracciones debido a que incluso la extracción de esos restos de la raíz que quedaba adentro estaba complicado para hacerse simplemente con un procedimiento convencional. ¿Por qué? Porque no había manera de poderlos extraer con un forceps, habría que meter pues ahí algún elevador, algún instrumento, luxar, porque lo único que se había luxado pues era la parte coronal de dichos dientes. Esto en realidad es un video, aquí estamos viendo cómo lo recibí, obviamente pues yo lo mandé lavar, tomar radiografías, ahorita vamos a ver las radiografías, miren aquí estamos viendo ya después de que se tomó la radiografía panorámica, cómo los mismos dientes salieron, regresó a los 2-3 días y dije, bueno, pues le voy a tener que hacer endodoncia. Aquí, ¿cómo puedo hacer un tratamiento de endodoncia? Pues con un electrobisturí para que coagule y después de que coagule poder ver el conducto y después de que pueda ver el conducto poder tener un buen sellado. Aquí no le voy a poder poner un dique de hule, una grapa. En realidad ningún endodoncista quiere trabajar a veces así y para poderlos extruir se colocan unos endopostes. Los endopostes aquí están en bruto, aquí ya se pulió de este lado, después de que se pule se coloca un provisional que obviamente no va a sellar perfecto porque está muy arriba la raíz, se colocan brackets, los brackets se colocan muy arriba, muy hacia gingival, para poder ir extruyendo. Ahora ya después de que se pule el otro endoposte se coloca el provisional, se le coloca también el bracket, que se colocan bastante arriba y a comparación de estos dientes que sus brackets los tienen más abajo para poderlos ir jalando y mes a mes se le va tomando un seguimiento, se le va recortando lo que va saliendo de tal manera que acá arriba la raíz va bajando y nosotros vamos a tener que ir ajustando estos provisionales porque se van a ir poniendo pues feos debido a que aquí el margen gingival pues va a ir saliendo hasta que nosotros podamos ver aquí la raíz que se muestre un poquito para poder nosotros hacer al final de cuentas un buen sellado de nuestro endoposte y un buen sellado de nuestras coronas que vamos a tener al final. Miren aquí cómo se ve, bastante desagradable, pero al final de cuentas, pues miren, aquí está ya con los provisionales antes de mandarlo a hacer su trabajo definitivo. Entonces, miren, este es el paciente cuando lo recibimos. Al final de cuentas, pues le mandamos llamar a los 2 días, ya que se le salieron las coronas, lo anestesiamos, lo medicamos con antibiótico, así llegó ya un poquito como coagulado, le limpiamos el coágulo, le limpiamos todo esto. Ningún endodoncista quiso trabajar para hacer las endodoncias en esa situación porque es un poco complicado. Sin embargo, bueno, pues lo hice yo, afortunadamente tengo casi todos los medios para poderlo realizar. Aquí podemos ver el conducto o los conductos, sin embargo la sangre o el sangrado me obstaculiza para poder hacer un buen sellado, para que el material quede, que no se remoje con la sangre, por lo tanto uso el electrocauterio y para trabajar en seco que quede muy bien, ¿verdad? Entonces afortunadamente el paciente, como les digo, cooperó y se le colocó en primera intención estos endopostes metálicos que yo sé que en una intención pues me va a sellar muy bien y les voy a comentar cómo es que al final de cuentas estos endopostes metálicos se perdieron, no sostuvieron muy bien que digamos y los tuve que cambiar, tuve que tener otra alternativa y ahorita les voy a mostrar más adelante cómo es un seguimiento radiográfico de este procedimiento para que ustedes puedan tomar una determinación. Entonces, estos tratamientos son un poco más complicados. Para mí, lo más fácil hubiera sido decirle al paciente, pues te voy a quitar esos dientes, y pues sería como la opción convencional que a lo mejor el 99.999% de los odontólogos hubieran hecho. ¿Para qué? Pues para no meterse en conflictos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no conocen la técnica. Además, sí se necesita un procedimiento bastante controlado de un especialista que tenga el conocimiento y el control de la técnica y saber cuándo aplica y cuándo no aplica.
Te quiero invitar a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada aquí en YouTube y que también me sigas aquí en los programas que grabo en el canal de TV UGED. Una vez que nosotros estamos ya haciendo esta secuencia, porque pues en realidad es muy importante tener la secuencia. Aquí por cuestión de tiempo del programa solamente pude escoger algunas fotografías para no hacer tan extenuante, porque el tiempo en televisión, pues bueno, no me lo permite. De por sí, el programa en sí ya es un lujo tener este programa, al cual, bueno, pues yo agradezco mucho a la universidad, agradezco mucho porque le da una gran importancia a nuestra profesión, la odontología, y bueno, ayuda a dignificar nuestro trabajo. ¿Cuándo se utiliza? ¿Qué es la extrusión forzada en ortodoncia? Bueno, la extrusión forzada en ortodoncia es una técnica que se usa para desplazar hacia abajo cuando es un diente superior. Normalmente los dientes que sufren más traumatismo siempre son los incisivos centrales superiores, por la anatomía, por la posición, porque son los dientes que están más salidos, están más afuera, están más adelante. Pero bueno, puede ser cualquier otro diente y se trata de sacarlo de su alveolo. Entonces vamos a desplazarlo de arriba hacia abajo, a eso nos referimos a desplazarlo coronalmente, dentro de su propio hueso, siguiendo, digamos, la trayectoria en que normalmente erupcionan. Y bueno, esto se hace generalmente cuando se presentan fracturas y queremos nosotros, por decir algo, este es el margen gingival, y como se queda adentro la raíz, pues nosotros necesitamos tener como un acceso a ver el margen gingival para poder sellar nuestros trabajos, nuestras restauraciones y que el diente quede viable, es decir, que quede utilizable. A veces también se utiliza en caries subgingival, o sea, caries que está un poco abajo y que no nos permite ver, entonces sacamos el diente de su alveolo, lo extruimos de tal manera que nos permita utilizar este diente y evitamos extracciones con esto, ¿verdad? También en lesiones periodontales, es decir, cuando hay alguna lesión por alguna zona, a veces nos limita el conocimiento y lo que hacemos es prácticamente pues quitar el diente. Entonces, esto debe de ser hecho por un especialista en ortodoncia bien entrenado y con suficiente conocimiento. Una pregunta que me hacen mucho es, ¿cuál es la duración del tratamiento? ¿Por qué se va a entretener? Bueno, la duración va a variar, depende de qué tan arriba esté esos fragmentos de raíz, digamos que quedaron la mitad de las raíces de los dientes. Esa mitad de las raíces, en este caso en particular, tenían buen tamaño, porque quizá pues no se los comenté en un inicio, pero el paciente, aunque tenía 14 años, era un paciente muy alto, sus raíces estaban bastante largas y yo, por ejemplo, como si hacemos un comparativo que mido 1,81, el paciente a los 14 años yo creo que medía 1,82, 1,83, estaba más grande que yo. Y ya cuando terminó el tratamiento, bueno, pues yo creo que medía 1,87. La longitud de sus raíces correspondía con su estatura, es decir, eran unos dientes grandes, largos, y entonces, aunque quedaba un pequeño fragmento, la mitad de la raíz, pues a lo mejor era casi suficiente para poderlos restaurar al final. Entonces, normalmente cuando vamos haciendo esta extrusión, va saliendo de su alveolo en promedio 1 milímetro por cita, 1 milímetro por ajuste, y tenemos que tener los ajustes y dejándoles periodos para que descanse, vaya. Entonces extruimos, luego vamos dejando que descanse un poco. Al final debe de dejar por lo menos 2 meses para evitar que se regrese esta raíz, que se vuelva a intruir. A mí no me gusta dejarlo 2 meses, yo lo acostumbro dejar como 6 meses para tener como más garantía. Aquí, por ejemplo, van a ver las indicaciones. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues en fracturas radiculares horizontales, como en este caso, de este caso clínico que estoy presentando, especialmente, y tiene mejor pronóstico en el tercio cervical. También se puede hacer si está un poquito más allá del tercio cervical, cuando la raíz tiene un buen tamaño. Obviamente, como ya les mencioné, en carios subgingivales o que tienen una destrucción de la corona profunda, donde no vamos a poder sellar una corona
de disilicato de litio, de porcelana, una funda, como le llaman ustedes allá en casa, y por lo tanto, pues necesitamos extruir este diente para tener una visibilidad del contorno alrededor del diente donde vamos a poder ajustar nuestro trabajo. También en casos de reabsorciones internas o externas, y pues en general cuando necesitamos exponer esa estructura dentaria para una futura rehabilitación protésica. Es decir, pues necesitamos colocar endoposte y corona, como en este caso. En la mayoría de los casos que se hace una extrusión forzada, vamos a necesitar colocar un endoposte más una corona. Y el endoposte, bueno, nosotros ya tenemos aquí programas, tengo videos, donde se dice que se necesita por lo menos las especificaciones para un buen endoposte, 2 milímetros que sobresalga sobre la encía para poder tener un margen gingival que permita el sellado y además evitar un efecto pues donde vaya a fracturar o a desplazar o a lastimar la raíz. Así llegó, estaba completamente desplazado, vean, y aquí es cuando ya con el electrobisturí cautericé, sequé y estoy haciendo la endodoncia. Aquí no me pidan que coloque pues dique de hule, grapa, porque pues, las raíces están adentro, es obvio. Y aquí es cuando ya ajustamos esos endopostes que eran metálicos. La verdad es que no sellaban, yo sabía que eran temporales estos endopostes y de repente se salieron. Quedó aquí esta parte de la raíz, ¿verdad? Y utilicé unas limas Hedstrom que se enroscan, unas limas Hedstrom gruesecitas, y les hice un provisional y a través de eso los fui bajando. Fíjense, miren dónde está la raíz de lateral, fíjense cómo desde aquí que está la raíz de lateral hasta acá, cómo fueron bajando. El tamaño normalmente de estos dientes se ve con técnica de paralelismo. Entonces, mire, este es el tamaño real de la raíz. Entonces, según a veces las tomas se ven como más cortos, a veces más largos, pero en realidad no estaban tan cortos. Si la tomamos con técnica de paralelismo, esas raíces tenían un buen tamaño, como les mencioné, y como les digo, bueno, pues aquí van bajando desde donde estaba la raíz, como esos fragmentos, y aquí pues les estoy abreviando, porque tomé radiografías, yo creo que unas 25, para ver el seguimiento, y aquí pues lo quise abreviar y nada más puse las más importantes. Ya al final, ya cuando estaba aquí, que sobresalía un poquito, entonces sí es momento casi que de volver a hacer los endopostes, hacer unos buenos endopostes y mandar a hacer las coronas. Un tip, un consejo que yo le di al paciente es, pues ya una vez que estén hechos los endopostes o los pernos, si ustedes le quieren llamar así, para darle como mayor estabilidad, en lugar de hacer una corona para esta raíz y una corona para esta raíz, hacer las dos coronas fusionadas, es decir, juntas, de tal manera que tengan un efecto como de férula para que dé mayor estabilidad. Si el paciente tiene un buen control de su higiene, si el paciente tiene un buen control de lo que es el cepillado, pues entonces no va a tener ningún problema. Y se le debe de dar instrucciones de cómo debe de usar el hilo dental. Espero que te haya gustado este caso. Este caso clínico es un caso clínico extremo en donde yo te quiero preguntar a ti, ¿qué soluciones te gustaría? ¿A ti cómo te hubiera gustado? En realidad, cuando llega un paciente bajo esta situación, yo siempre me pongo en los zapatos de los papás, en los zapatos del joven, del niño, del futuro, ¿verdad? Normalmente un implante no se puede colocar en un adolescente. Entonces sí sería muy fácil quitarle esas raíces desde un inicio, no meterse en tanto problema, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si fuera mi hijo, yo sí pensaría pues que preferiría que se quedara con la raíz, claro. No se le puede garantizar al paciente que vaya a tener un éxito total. Debemos de poner los pies sobre la tierra para que los pacientes estén conscientes de lo que se puede hacer o no y si quieren correr este riesgo, porque de ninguna manera los profesionales nos vamos a comprometer a decirle al paciente que va a ser todo un éxito porque depende de muchísimos factores. Quiero preguntar,
¿Qué harías? ¿Cuál es tu situación? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Tú tienes alguna otra opción para tratamiento? Y bueno, pues te quiero mostrar una vez más la fotografía de cómo llegó el paciente, así con estos dientes que casi, les comento, casi en un estornudo la corona sale, ¿verdad? Y estos son unos provisionales juntos antes de enviarlo a restaurar, porque ya una vez que se pueda ver el margen, el contorno acá arriba, debajo de estas coronas provisionales que se hicieron, ustedes pueden acudir con un especialista en que les haga una corona y ya no va a tener ningún inconveniente, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nos gusta todo como facilito, como dicen por ahí, peladito y en la boca. Entonces, pues bueno, el trabajo sucio, el trabajo complicado ya lo realicé y ahora sí, pues viene la parte bonita, la parte donde el paciente acude a restaurarse. Yo te invito una vez más a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. Te invito una vez más a que veas mis programas aquí en Odontología para Todos de TVUG. Te veo la próxima semana.